De Venezuela volvemos a hablar porque sigue siendo de actualidad. Lo vamos a hacer además acompañados del rostro de algunos de los portavoces en Tenerife, de Unión Canario Venezolana, pero también desde un nuevo punto de vista. Lo vamos a ver en Hablamos Con. Pues repetimos, como decíamos, con una de las personas que ya les es conocida, José Antonio Carrero. Él es abogado de Unión Canario Venezolana. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmencita. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes, por favor, para dar esta voz a la comunidad venezolana en Canarias. Por supuesto, además ustedes en esta ocasión han querido contar con una voz especial desde Beneuropa. La presidenta y es Patricia Betancourt, también compañera periodista. Muy buenas noches. Buenas noches. Con mucha experiencia profesional en Venezuela, pero también en Europa, 15 años de ejercicio profesional en Europa. Sí, exacto. Pero aún así, muchos podríamos pensar o podríamos preguntar qué relación, aunque sea geográfica, puede tener Venezuela con Europa para, digamos, buscar ese enlace, ese reclamo. Bueno, hay varias razones por las que Europa tiene que preocuparse por lo que pasa en Venezuela. Empecemos por una que es la más, digamos, práctica, y es que somos territorios vecinos. Venezuela tiene fronteras con la Unión Europea porque tenemos la frontera con las islas de las Antillas holandesas, con Aruba, Curazao y Bonaire. Eso ya de por sí es, pero además tenemos también frontera por el lado de Guyana, de forma que esa ya es una razón, pero otra razón, y es lo que la voz que Beneuropa lleva, es que en Venezuela hay millones de ciudadanos con derecho directo a una nacionalidad europea, hijos de italianos, portugueses, españoles, griegos, alemanes, polacos, que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, finales de los años 40, entre los finales de los 40, los 50 y los 60, y que ahora sus hijos, sus nietos, tienen derecho directo a una nacionalidad, o sea, son considerados ciudadanos europeos. Esto hace que Venezuela sea, como lo llamamos los beneuropeos, un rincón de Europa en Iberoamérica. Un rincón de Europa en Iberoamérica que en estos momentos no pasa por buenos momentos. Exacto, pasamos yo creo que por el momento más duro y complejo de toda nuestra historia reciente. Estamos pasando por una situación grave, llevamos 15 años en los que ha habido un declive de los valores democráticos, un declive en el desarrollo que podría tener un país tan rico como es Venezuela, y un declive en todos los derechos de los ciudadanos. Venezuela ha pasado a ser de un país rico, con una democracia sana, con sus defectos, como todas, pero sana, a ser lo que es hoy, un país pobre, porque se ha empobrecido dramáticamente, un país sin libertades, un país en involución económica y desde luego un país en conflicto, en un terrible conflicto. Se podría en muchas ocasiones pues hablar de los medios de comunicación, del ejercicio de los medios de comunicación en Venezuela y del empleo de estos, pues para uno u otro sentido, que también en muchas ocasiones ha dado estudio. Desde fuera ha tenido que ejercer la profesión, no sé si por voluntad propia o porque no ha quedado otro recurso. ¿Cómo es esa visión como profesional del periodismo venezolana, además, que ejerce un poco desde esa frontera? Bueno, para mí es muy triste, porque sabemos que los medios de comunicación, un país donde se cercena, donde se cierran las posibilidades a los medios de comunicación, es un país donde se le cierran las posibilidades al progreso, en todos los sentidos. Entonces, en Venezuela hay un grave problema en este momento, y es que todos los medios de comunicación locales han sido secuestrados de una forma u otra por el régimen. No hay libertad de opinión, pero no hay libertad de información, que son derechos resguardados en todas las cartas constitucionales de los países democráticos del mundo. Aún así, como nos demostraba pues, en la última ocasión José Antonio Carrero, a través de las redes sociales, a través de Internet, son los propios ciudadanos los que alzan la voz y muestran imágenes que la verdad nos impactaban muchísimo. Además recordábamos cuando hacíamos aquella entrevista, teníamos que lamentar el fallecimiento de un joven de origen tinerfeño, precisamente en las últimas revueltas. Es que justamente, Carmen, esta ha sido el arma más poderosa de información que ha existido. Ya ha sido demostrado, completamente demostrado,
en todas las revueltas que han ocurrido en los últimos tiempos, en la última década justamente. Y más informados inclusive, puedo decir que estamos nosotros que los propios venezolanos, ya por la diferencia tecnológica tan grande que tenemos nosotros con respecto a lo que es Venezuela en sí. Pero sin embargo, esto es el arma. Esto es lo que se usa para la información. La información pública, en el sentido público de los medios, ya no existe. Por otro lado, también podíamos hablar que en las últimas ocasiones, incluso a través de las nuevas tecnologías, nosotros también tenemos, por supuesto, hemos dejado de recibir esa información, no hemos recibido quizá tanta alarma social como en un inicio podía preverse. Esto podemos entenderlo como que estamos mirando por otro lado, que desde Europa nos hemos desentendido, o que en cierto sentido no sucede ya de tal manera todas las revueltas que veíamos en un comienzo. La situación en la calle yo pienso que sigue siendo la misma para un grupo de gente que está comprometida con esa lucha, que son básicamente los jóvenes estudiantes y no estudiantes, la gente muy joven que está saliendo. Pero creo que tiene que darse un cansancio también, ¿verdad? Probablemente no, porque son gente joven, pero es probable. Lo que yo sí veo es que en el ámbito nuestro sigue muy viva. En el ámbito de los venezolanos, el contacto que tenemos, nosotros también estamos siendo ahora muy activos en el exterior, mucho más que antes, porque además somos cada vez más. Y esa es otra de las razones por las que Europa tiene que preocuparse, porque hay una ola de inmigrantes, y yo no los llamaría inmigrantes, los llamo retornados, que es otra condición. Venimos ya con la documentación y que ha crecido también. Entonces, por ejemplo, en mi caso en Bruselas, donde no se veían estas manifestaciones multitudinarias que se pueden ver aquí en Canarias, por razones lógicas, ahora yo misma, que soy una de las personas que convoca las manifestaciones allí, me impresiono, porque yo digo, ¿de dónde salió tanta gente? Y no soy la única. Y es que evidentemente la gente está escapando. En un momento dado surge en Europa, surge ese enlace que como bien dices, organizaste, un poco impulsaste, pero te has visto sorprendida por la marea que casi llega de detrás y te sorprende gratamente. ¿Cómo surge quizás esa idea, esa necesidad, pues ya no solo de informar desde la barrera, sino implicarse en la causa? Bueno, ¿hablas personalmente? Sí. Bueno, personalmente es porque yo pienso que una cosa que es homogénea en todos los venezolanos, ¿no? Y es un discurso que también llevamos a las instituciones europeas cuando vamos como ciudadanos, y es, nosotros somos ciudadanos europeos sensibilizados con lo que pasa en Venezuela porque nacimos allí. Eso cambia incluso la visión del europarlamentario, o del funcionario que tienes al frente, cambia. Nosotros los venezolanos somos muy homogéneos en eso. Allá tenemos nuestras raíces, allá nosotros sentimos a Venezuela con una fuerza que yo no se la veo a otra gente. Fíjate, rápidamente te cuento. Hace muy poco conocí a un venezolano que vive en Bruselas hace 30 años. Difícilmente yo no conozco a los venezolanos que viven en Bruselas, y menos los que llevan 30 años. Yo a este hombre no lo conocía. Él es hijo de polaco con holandesa. Trabaja para las instituciones europeas. Es un tipo importantísimo en ese ámbito. Y me buscó. Y yo le dije, ¿por qué me buscaste ahora? Si ya llevamos 15 años en esta lucha. Y me dice, se me despertó el alma venezolana. Y aunque llevo 35 años fuera del país, 30 viviendo aquí, quiero luchar por Venezuela. Y eso es una cosa que nos nace a todos. Y no solo a los que nacimos allí, a los venezolanos que vinieron de otras fronteras, que son nuestros padres, nuestros abuelos, les pasa lo mismo. Es muy emocionante escucharlos. Yo he estado rodando por toda Europa, presentando a Veneuropa con testimonios de emigrantes que se fueron y los que han vuelto, y escuchar a señores de 80, de 75 años llorar por Venezuela cuando cuentan su testimonio es una cosa muy emotiva. Se siente muchas veces, y eso pues no es la primera persona que lo podemos escuchar, que la patria se siente cuando se está lejos, pero se da, no sé si ustedes lo pueden percibir de esta manera, esa es la pregunta, un sentimiento curioso respecto a Europa. Muchas veces se creó la Unión Europea, digamos, por un tratado en muchas ocasiones económico, de hecho tenía otro nombre antes la Unión Europea que el que tiene ahora,
casi una referencia directa a lo económico. Hemos visto cómo se han sentido los colores de la bandera europea cuando Ucrania ha clamado por ella, y nos da la sensación de que ustedes también sienten ese reclamo europeo que quizá la propia Unión Europea no sentía de esa manera. Efectivamente, mira, uno de los trabajos que nosotros hacemos, que a mí me parece importante, es que acercamos a los ciudadanos que tenemos esa doble condición europea y venezolana a Europa como proyecto de paz, como proyecto de democracia. Pero Europa también se está acercando a nosotros. De hecho, la resolución que sacaron el 27 de febrero fue una resolución que casi cuando la lees son los reclamos de los ciudadanos venezolanos. El reclamo por los grandes valores universales. Nosotros no tenemos una lucha ideológica, nosotros luchamos por la democracia, por la libertad y en últimas por la paz, porque la democracia, la libertad y los derechos humanos garantizan la paz y son los valores europeístas. Es curioso, lo comentábamos al término de la entrevista, porque no salía en cámara junto con José Antonio Carrero, que había una dificultad a veces en Unión Canaria y Venezolana para entenderse con algunos partidos de izquierda, porque podían llegar a entender que la directriz que en su momento emprendió Hugo Chávez y ahora Maduro, más bien era solidaria con el pueblo llano y estaba creando un estado de igualdad, al menos en ideología. No sé si ustedes podrían explicar o pueden ver alguna cierta relación, alguna lógica en este discurso, o como venezolanos no entienden quizá esa falta de apoyo de un sector de la izquierda a los ciudadanos venezolanos que están en contra. Lo que nos ha dolido mucho, Carmen, siempre, es justamente esa actitud de yo me mantengo atrás de bastidores, no me meto, no hago nada, no tomo absolutamente ninguna decisión. ¿Qué afinidad ideológica puede tener el PSOE, que es un partido de izquierda progresista, con un régimen de corte castrocomunista? Yo no le veo relación alguna. A ver, que la izquierda más radical de repente quiera decir que bueno, que sí, que están llegando al pueblo. Mentira, que al pueblo no están llegando tampoco. Venezuela sigue siendo un país con un 85% de pobreza crítica. Venezuela no es el país más feliz del mundo que el régimen ha querido vender hacia afuera. En Venezuela se sigue matando gente, no tan solo los pobres muertos, los mártires de la democracia y la libertad que han caído en las protestas. La delincuencia no para, la delincuencia no se va de vacaciones. Igualito siguen habiendo 100 muertos, 200 muertos semanales. Ya eso no es noticia. Y eso sí es el dolor. Y entonces nosotros sentimos de repente que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, el gobierno estatal no hace lo que tiene que hacer. Los reclamos que nosotros hemos hecho aquí al gobierno autonómico, pues tampoco. Estuvimos en una entrevista recientemente, quisimos, intentamos hablar con don Paulino Rivero, no nos recibió, por supuesto, vaya, estaba en la FIA en Moscú, muy bien, pero la persona que nos recibió ni siquiera se quiso tomar la foto con nosotros. Cándido, por favor, tómate la foto con nosotros. No, yo no quiero foto. Vaya, mójense, por favor, eso es lo que nosotros les pedimos. Y ahora la situación es más grave todavía. Ya nosotros nos han empezado a llamar para casos de asilo político. Gente que no tiene absolutamente nada que ver con Europa. Y la gente quiere regresar de alguna manera a sus orígenes, porque Venezuela y Europa están muy entrelazadas. Nosotros fuimos tierra amplia, grande y abierta, donde se recibieron a todos los europeos de la posguerra. Todos los europeos. Hay un dicho que dicen en Caracas que el mejor sitio donde se come comida gallega es en La Candelaria, que es un barrio de Caracas, que no se come aquí en Galicia, y casi que puedo dar fe de ello, si se me permite. Pues ponemos, a pesar de todo, una sonrisa en esta pregunta, pero también es verdad que desde la lejanía se puede entender también que algunas formas de gobierno, que también podemos equiparar a Cuba, como es el caso de nacionalizar por sistema todas las empresas, es una manera de defender el propio país, de defender la patria y de generar empleo para las personas que residen en el país. ¿Ustedes creen que esto ha sido una práctica económicamente acertada? Mira, aquí hay una manipulación histórica que es también lamentable. En Venezuela, las industrias más importantes del país
estaban nacionalizadas desde los años 70. Por ejemplo, la refinación del petróleo se hacía con tecnología criolla que además era una de las mejores del mundo. A ver, éramos la segunda empresa petrolera del mundo, por favor. Amor de Cristo. Y era del Estado. Imagínate que los venezolanos de la edad de mi querido José Antonio y yo, jóvenes como nosotros, no vimos una bomba de gasolina, que le llamamos bomba Shell, nunca. Los nombres de nuestras gasolineras eran Maravén, Lagobén, no existía Texaco, no existía nada de eso. A ver, yo de muy chiquito recuerdo las Creole. Pero se acabaron. Pero muy pequeño. A principios de los 70. La gente de nuestra edad más o menos creció en un mundo donde el hierro, el carbón, el petróleo eran ya venezolanos. Las industrias básicas, para ver si se puede entender un poquito el tema, las industrias básicas además están constitucionalmente reservadas al Estado. Entonces, todo el tema minería y todo el tema petróleo y hidrocarburos estaba ya reservado al Estado. Fueron nacionalizadas en los años 73 y 74. Por eso que ya nosotros decimos, bueno, si yo recuerdo alguna bomba, alguna estación de servicio que fuera de otra marca extranjera, pues era cuando era muy chiquito. Cuando era muy chiquito y después de Chávez, que es cuando empezamos a ver nuevamente multinacionales apropiándose, por ejemplo, de esa parte de la comercialización petrolera, que es la gasolina y tal. O sea que la manipulación es terrible, terrible, y es una de las cosas que más nos duelen a los venezolanos. Yo tengo una amiga que dice, Patricia, ella es colombiana, y dice, yo conozco a unos venezolanos que son lindos, ellos conversan contigo, son bellos. Eso sí, no les nombres a Chávez porque es que les sale un monstruo de adentro. Y el monstruo sale porque nos encontramos enfrentados a tantas falsedades. Nosotros que crecimos, sobre todo aquellos que somos hijos de la inmigración, porque ¿cómo llegaron nuestros padres y abuelos? Sin nada. Y crecieron con ese país, crecieron con la democracia venezolana, crecieron con el progreso de un país que llegó a ser uno de los más avanzados en el mundo en su momento, mucho más que Europa. La primera vez que yo vine a España, yo vi a España como un país pobre, desde mis ojos de venezolana de entonces. No sé si a ti te pasó igual. En los tiempos del 430. En los años 80. No recuerdo cuántas pesetas daban por un bolívar. A mí me llegaron a más de 20. Más de 20, hasta 30 recuerdo yo haber cambiado en algún momento de haber escuchado las historias de aquello. Fuimos un país rico. ¿Dónde reside verdaderamente la riqueza de Venezuela? La riqueza de Venezuela no reside sino en esto, en el alma de los que estamos afuera, en el alma de los que sufren adentro. Ahí es donde reside la riqueza. País rico, ¿tiene recursos naturales? Ya yo no puedo saber si los tiene o no los tiene, ¿ok? Porque ya no hay cómo explotarlos. Tan sencillo como eso. La caída de la industria petrolera venezolana ha sido tan brutal en la última década que la inversión tiene que ser gigantesca, multimillonaria, para que vuelva a empezar a producir de nuevo con la calidad que se producía. Amén de todos los técnicos y todos los profesionales que se fueron. Nos queda poco tiempo, pero sí es verdad que queríamos enlazar de nuevo esta actualidad que estamos comentando, no solo también por la comunidad venezolana, que es mucha, que reside en Tenerife y en el resto de las Islas Canarias, sino también por la propia actualidad del archipiélago respecto a Europa. Y es que, según los últimos datos del Eurostat, Canarias es la comunidad más pobre, con más paro, además una de las 10 comunidades más pobres de toda Europa. Es decir, Europa también empobrecen los países a los que se emigraba en la posguerra en Europa y en España. ¿Cuál es el siguiente paso que debiéramos dar? Seguir trabajando. Cuando ya no hay un territorio al que volver a emigrar para generar una nueva riqueza. Seguir trabajando. Te digo una cosa, ahí has tocado uno de los puntos que también hemos tocado nosotros. El 12 de noviembre Beneuropa fuimos recibidos por Gabriel Mato, el europarlamentario canario, y por otra docena de europarlamentarios diversos que
recibieron a más de 120 venezolanos. Y uno de los puntos que tratamos fue ese. Cuando se empobrece un país, como se ha empobrecido estratégicamente a Venezuela, porque hay que ver que para empobrecer un país con Venezuela hay que dedicarse. El mundo entero y sobre todo el mundo desarrollado sufre. Porque aquí, ¿cuántos venezolanos se han venido a empobrecer más? Porque también es cierto, algunos han hecho, pero ha aumentado también esa base de personas que llegan en busca de un futuro a una zona que, como tú dices, está pasando una crisis complicada. ¿Y a dónde van a venir? Aquí. ¿En busca de qué? Fíjate tú, no solamente en busca de la mejoría económica, pero también de la libertad, de la democracia. Ya no es solo una razón económica. Hay razones ideológicas, políticas, que nos mueven de allí. Es grave, es grave. Patricia Betancur, José Antonio Carrero, no hemos logrado quizá una conversación cambiar, como decíamos, el mundo, pero desde luego sí por lo menos que el mundo sepa que se está cambiando y se está luchando por ese cambio. Muchísimas gracias. Y se están consiguiendo cosas, es muy importante. Gracias a ti. Infinitas. Desde luego. Gracias, Carmen. Claro que sí. Gracias a ustedes también, porque son los que nos piden estos espacios, desde luego, y nosotros no se los podemos negar. Hoy pues le hemos dedicado, por supuesto, toda la exclusividad, todo el tiempo del programa, y seguiremos informando ya la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros.